En el corazón de Lisboa, Portugal, en el año 1195, nació un niño que un día sería conocido como el martillo de herejes y el doctor evangélico. Su nombre era Fernando Martins, pero el mundo lo conocería como San Antonio de Padua. Criado en una familia adinerada, Fernando era un joven brillante y devoto. A los 15 años, ingresó en la abadía agustina de San Vicente en Lisboa, dedicándose al estudio y la oración, pero su corazón estaba inquieto. Cuando los restos de 5 mártires franciscanos, asesinados en Marruecos, fueron devueltos a Portugal, Fernando se sintió profundamente conmovido. Anhelaba servir a Dios con esa misma pasión, así que tomó una decisión audaz, se unió a la orden franciscana. Adoptó el nombre de Antonio y partió hacia Marruecos, con la esperanza de convertirse él mismo en mártir, pero Dios tenía otros planes. Antonio enfermó gravemente y se vio obligado a regresar a casa. En su viaje de regreso, su barco se desvió de su rumbo y atracó en Sicilia. Allí, los hermanos vieron su silenciosa humildad y asumieron que era un fraile común y corriente. No tenían idea de quién era realmente. Un día, cuando nadie más estaba preparado para predicar, le pidieron a Antonio que hablara. Lo que siguió fue un sermón tan poderoso, tan lleno de sabiduría y pasión, que todos quedaron maravillados. Desde ese momento, su don fue innegable. San Antonio se convirtió en uno de los predicadores más célebres de su tiempo. Viajó por Italia y Francia, llamando a la gente al arrepentimiento, la paz y un amor más profundo por Cristo. Hablaba con claridad, compasión y autoridad. Los milagros lo siguieron, los enfermos fueron sanados, los perdidos fueron encontrados, e incluso se decía que los peces se reunían para escucharlo hablar. Pasaba horas en oración y en profunda comunión con Dios. La leyenda cuenta una visión en la que el niño Jesús se le apareció, descansando en sus brazos. Es esta tierna imagen la que se ha vuelto icónica: San Antonio, el predicador, el hacedor de milagros. El amigo de Cristo. San Antonio murió en 1231, con tan solo 36 años, en Padua, Italia. Fue canonizado menos de un año después, una de las canonizaciones más rápidas en la historia de la Iglesia, y en 1946, fue declarado doctor de la Iglesia. Hoy en día, se le conoce como el santo patrón de las cosas perdidas, pero fue mucho más. San Antonio de Padua fue un hombre de profunda fe, un amor inquebrantable y una verdad intrépida. Sus palabras aún resuenan a través de los siglos, llamándonos a buscar no lo perdido, sino a aquel que salva. Las acciones hablan más que las palabras. Deja que tus palabras enseñen y tus acciones hablen. San Antonio de Padua. En las escarpadas colinas del antiguo Israel, un hombre de Dios caminó con poder, humildad y una fe inquebrantable. Fue profeta, hacedor de milagros y voz de la divinidad. Esta es la historia de Eliseo, el fiel discípulo de Elías y el profeta que retuvo el manto de su maestro. El viaje de Eliseo comienza en los campos de Abel Mehola, donde trabajaba como humilde agricultor. Un día, el gran profeta Elías se le apareció y le echó su manto encima, un acto simbólico que cambiaría la vida de Eliseo para siempre. Sin dudarlo, Eliseo lo dejó todo atrás: familia, tierras y sustento, para seguir a Elías y servir al Señor. Años después, cuando Elías fue llevado al cielo en un torbellino, Eliseo observó con asombro. Gritó: «Padre mío, Padre mío», y tomó el manto de Elías. Ahora lleno del Espíritu de Dios, Eliseo realizó su primer milagro al dividir el río Jordán. Fue el comienzo de un ministerio lleno de señales y prodigios. Purificó aguas envenenadas. Multiplicó el aceite para una viuda desesperada. Resucitó a los muertos. E incluso sanó de la lepra a Naamán, un poderoso general sirio. Eliseo no solo hacía milagros, también era profeta de reyes. Se mantuvo firme ante los gobernantes, proclamando la verdad de Dios en tiempos de guerra, hambruna e idolatría. Incluso en su lecho de muerte, el poder de Eliseo perduró. Tras su muerte, un hombre fue enterrado en su tumba. Y al tocar los huesos de Eliseo, éste resucitó. La vida de Eliseo nos recuerda que el llamado de Dios transforma lo ordinario en extraordinario. Fue un profeta que dio voz a la justicia, la compasión y el poder de Dios.
Desde los campos de Abel Mehola hasta los tronos de los reyes, Eliseo vivió como un fiel siervo del Altísimo. Su historia sigue inspirando a generaciones de creyentes a seguir el llamado, confiar en Dios y nunca mirar atrás. San Eliseo, profeta de Dios, ruega por nosotros. En el corazón de Europa, donde los Alpes se alzan como antiguos gigantes, la naturaleza es a la vez impresionante y mortal. Pero a través de este terreno implacable, innumerables peregrinos han encontrado un salvavidas gracias a un hombre cuya compasión y valentía cambiaron la historia. Su nombre era San Bernardo de Mentón. Nacido alrededor de 1020, Bernardo provenía de la nobleza. Se crió en el castillo de Mentón, con vistas al lago Le Mans, en lo que hoy es el sureste de Francia. Desde joven, se caracterizó por su inteligencia, sensibilidad y una profunda fe. Su familia tenía grandes planes para él, un matrimonio político, un futuro próspero. Pero el corazón de Bernardo ya estaba decidido. Por Dios, de joven, Bernardo huyó de su hogar familiar para evitar el matrimonio e ingresó en los canónigos regulares de San Agustín en Aosta. Allí, se entregó a la oración, la pobreza y la misión pastoral de la Iglesia. En aquella época, los peregrinos cruzaban los pasos alpinos para llegar a Roma, desafiando el frío glacial, las avalanchas y los bandidos. Muchos nunca lograron cruzar el gran paso de San Bernardo, una de las rutas más altas y peligrosas. Como archidiácono de Aosta, Bernardo comprendió la necesidad de actuar. Alrededor de 1050, fundó hospicios, refugios en lo alto de los Alpes, donde los monjes recibían y cuidaban a los viajeros. Estos refugios de piedra se convirtieron en islas de misericordia en un mar de nieve. Siglos después, los monjes comenzaron a entrenar perros grandes y fuertes para ayudar a buscar viajeros perdidos o heridos en la nieve. Estos heroicos animales se conocieron como perros de San Bernardo, en honor al santo cuya misión continuaron. San Bernardo también fue misionero. Predicó incansablemente por los valles alpinos, trabajando para erradicar el paganismo y llevar la fe cristiana a los pueblos aislados de las montañas. Sus palabras eran firmes, pero su corazón era bondadoso. Vivió toda su vida adulta al servicio de los demás, protegiendo a los vulnerables, guiando a los perdidos y construyendo la presencia de la Iglesia en los lugares más altos de Europa. Bernardo falleció alrededor de 1081. Sin embargo, su legado no hizo más que crecer. En 1681, el Papa Inocencio XI canonizó a Bernardo, en honor a su extraordinaria vida de caridad y evangelización. Fue nombrado patrón de los montañeros, esquiadores y viajeros de los Alpes. Hoy en día, el gran hospicio de San Bernardo sigue en pie. Los viajeros aún pasan por allí, y el espíritu de San Bernardo aún recorre esos senderos de montaña. San Bernardo de Mentón, protector de los peregrinos, predicador de la paz y pastor de las montañas. Que su ejemplo nos inspire a llevar la luz, incluso a los lugares más remotos y peligrosos. San Bernardo de Mentón, ruega por nosotros. Suscríbete para conocer más historias de santos que cambiaron el mundo. En el tranquilo pueblo de Pibrac, cerca de Toulouse, Francia, nació un milagro de gracia en 1579. Se llamaba Germana Cassen, una humilde pastora cuya vida estuvo marcada por el sufrimiento, la sencillez y una extraordinaria fe en Dios. Los primeros años de Germana fueron duros. Nació con una mano derecha deformada y escrófula, una dolorosa enfermedad que desfiguró su cuerpo. Su madre murió cuando era niña, y su madrastra la trató con crueldad, obligándola a dormir en el establo y alimentándola con sobras, pero Germana lo soportó todo con asombrosa paciencia. Mientras pastoreaba ovejas en los prados, entregó su corazón por completo a Dios. Pasaba horas en oración, meditando sobre la pasión de Cristo y la Virgen María. Su rosario nunca la abandonó. A pesar de su aislamiento, Germana anhelaba la Eucaristía. Caminaba descalza por ríos fríos para asistir a misa, sin faltar ni un solo día, aunque a menudo tenía que estar afuera. Quienes la rodeaban comenzaron a presenciar signos de gracia. Sus ovejas nunca sufrieron daño, ni siquiera cuando las dejaban desatendidas. En una ocasión,
Al ser acusada de robar pan, su delantal se abrió para revelar flores frescas, fuera de temporada, en pleno invierno. Aunque muchos la rechazaban, los niños se sentían atraídos por su dulzura. Compartía historias de los santos, les enseñaba a rezar y ofrecía sencillos actos de bondad que dejaron una huella imborrable. Con tan solo 22 años, Germana murió sola en su lecho de paja. Pero su historia no terminó ahí. Su cuerpo fue encontrado incorrupto décadas después, y los milagros comenzaron a afluir: curaciones, conversiones, oraciones contestadas. En 1867, el Papa Pío IX la canonizó como Santa Germana Prima, Virgen. Sigue siendo patrona de los abandonados, los discapacitados y quienes sufren injustamente. De una vida de sufrimiento oculto surgió un faro de luz. Santa Germana nos enseña que la santidad no está reservada para los fuertes ni los poderosos, sino que está al alcance de toda alma que se entrega al amor de Dios. Santa Germana Casen, ruega por nosotros. En la época del cruel emperador Diocleciano, cuando la sangre de los mártires sembró las semillas de la iglesia primitiva, 3 almas valientes se mantuvieron firmes frente a la tiranía: santos Vito, Modesto y Crescencia. Vito, un joven de noble cuna, se crió en la casa de un acaudalado dignatario siciliano llamado Gelas, pero mientras Gelas adoraba a los dioses de Roma, Vito había entregado su corazón a Jesucristo. Gelas intentó obligar a su hijo a renunciar a la fe cristiana. Cuando la persuasión fracasó, el odio sustituyó al amor paternal, y Gelas decidió matar a su propio hijo. Pero Dios tenía otros planes, con la ayuda de su fiel tutor Modesto y su institutriz Crescencia. Ambos cristianos en secreto, Vito huyó. En la orilla del río, encontraron una barca y, para su asombro, un ángel del Señor entró con ellos, guiándolos a un lugar seguro. Llegaron a Lucania, donde vivieron en silenciosa devoción. Pero la gracia de Dios no pudo ocultarse. Vito comenzó a sanar enfermos y a llevar a los paganos a Cristo. Su fama se extendió rápidamente, incluso a oídos del emperador Diocleciano. Curioso y escéptico, Diocleciano mandó llamar a Vito y a Modesto, pero cuando confesaron a Cristo, fueron encarcelados. Allí, el Señor Jesús se apareció, fortaleciéndolos, y sus cadenas cayeron al suelo. Diocleciano lo llamó brujería. Ordenó que arrojaran a Vito a un caldero de aceite hirviendo. Pero el joven santo permaneció dentro ileso, como si estuviera en agua fría. Entonces soltaron a un león, pero con la señal de la cruz, Vito domó a la bestia, que se echó y le lamió los pies en paz. Atados a pilares, los santos fueron arañados con garras de hierro. De entre la multitud emergió Crescencia, gritando, reprendiendo al emperador por su crueldad. Ella también fue capturada y torturada. En su agonía, Vito oró en voz alta: «Oh Dios, sálvanos con tu poder y líbranos». De repente, la tierra tembló violentamente, los templos paganos se derrumbaron. Diocleciano huyó aterrorizado. Un ángel apareció una vez más, liberando a los santos y devolviéndolos a Lucania. Allí, Vito, Modesto y Crescencia elevaron sus corazones en oración, para que Dios recibiera sus almas y bendijera a todos los que guardaban su memoria. Una voz del cielo respondió: «Tu oración ha sido escuchada». Y con alegría, entregaron sus espíritus a Dios. Las reliquias de San Vito fueron posteriormente llevadas a Praga, donde San Wenceslao, príncipe de los checos, construyó una majestuosa iglesia en su honor, la Catedral de San Vito, símbolo de la perseverancia y la gloria cristianas. El 15 de junio, la iglesia conmemora a estos santos mártires: un niño, un maestro y una figura materna, que eligieron a Cristo por encima de la comodidad, la verdad por encima del miedo y el cielo por encima de la vida. Santos Vito, Modesto y Crescencia, ruega por nosotros. A la sombra del Imperio Romano, durante una época de feroz persecución y sufrimiento, brilló la inquebrantable luz de la fe. Entre los primeros mártires de la Iglesia no solo hubo hombres y mujeres, sino incluso niños. Una de esas historias inspiradoras y desgarradoras es la de los santos Quirico y Julieta, un niño y su madre, quienes juntos dieron testimonio de Cristo con sus vidas. Julieta era una noble cristiana de Licaonia, en Asia Menor. Vivió durante el reinado del emperador Diocleciano,
cuya brutal persecución contra los cristianos comenzó alrededor del año 303 después de Cristo. Enviudó a temprana edad. Julieta crió a su único hijo, Quirico, en la fe cristiana, inculcándole el amor a Dios y una profunda confianza en Jesús. Pero la paz de su tranquila vida no duraría. Mientras las fuerzas imperiales arrasaban las provincias, arrestando a los cristianos y obligándolos a adorar a dioses paganos, Julieta supo que su hora de prueba había llegado. Negándose a renunciar a su fe, huyó con su hijo de 3 años, buscando refugio en la ciudad de Tarso. Tarso, sin embargo, no era un santuario. Conocida por su lealtad romana y sus severos gobernadores, la ciudad pronto se convirtió en el lugar de su captura. Llevada ante el juez romano, Julieta recibió la orden de ofrecer incienso a la imagen del emperador, un acto simbólico de rechazo a Cristo. Quirico, apenas un niño pequeño, estaba con ella en la sala del tribunal. Al ver cómo golpeaban y se burlaban de su madre, gritó con sorprendente valentía: «Yo también soy cristiano». Su inocencia y valentía conmocionaron a los presentes. El gobernador, en un ataque de ira, ordenó que se llevaran al niño. Quirico, todavía aferrado a su madre, se resistió. Arrancado de sus brazos, el pequeño continuó proclamando el nombre de Cristo. Lo que sucedió a continuación fue horroroso. Mientras Julieta observaba impotente, su hijo, de tan solo 3 años, fue arrojado por las escaleras del juzgado, con su pequeño cuerpo destrozado por el brutal acto. Murió como un mártir, aunque su corazón estaba traspasado por el dolor. Julieta no flaqueó. Fue golpeada, torturada y finalmente decapitada. Su alma se unió a la de su hijo en el cielo, donde ya no les tocaría ningún dolor. La Iglesia los recuerda como santos Quirico y Julieta, madre e hijo, unidos no solo por la sangre, sino también por el amor de Cristo. Su historia se difundió rápidamente por el mundo cristiano primitivo. Para el siglo V, ya se les dedicaban iglesias y santuarios por toda Europa y Oriente Medio. Se hicieron especialmente queridos en Francia, España y partes de la Iglesia de Oriente. Hasta el día de hoy, son venerados como patronos de los niños, las madres y todos aquellos que sufren injustamente por su fe. El testimonio de los santos Quirico y Julieta nos recuerdan que la santidad no está limitada por la edad, ni la valentía está reservada para los fuertes. En el reino de Dios, incluso un niño puede convertirse en un héroe, y el amor de una madre, unido a Cristo, se convierte en una luz que ninguna oscuridad puede apagar. Santos Quirico y Julieta, rueguen por nosotros. Gracias por ver estas historias de algunos de los santos más increíbles de Dios. En Leyendas de Santos, nuestra misión es fortalecer la fe y llegar incluso a quienes aún no creen. Puedes ayudarnos a difundir la luz de Cristo compartiendo este video, dejando un comentario, dándole a me gusta y suscribiéndote. Juntos, podemos ser mensajeros de esperanza y verdad. Que Dios los bendiga a todos. Por las polvorientas piedras de la Vía Salaria Antica, la antigua ruta de la sal romana, no solo fluían el comercio y los viajes, sino también lágrimas, sangre y fe. Fue aquí, en los primeros siglos después de Cristo, donde 2 hombres valientes, San Blas y San Diógenes, sellaron su amor por Cristo con el testimonio definitivo, el martirio. La Vía Salaria se extendía al noreste de Roma hasta el mar Adriático. Utilizada desde la prehistoria para transportar sal, era una de las vías más antiguas e importantes de Roma, pero durante las brutales persecuciones de los cristianos bajo emperadores como Diocleciano y Maximino Daía, esta vía se hizo famosa por otro tipo de transporte, el último viaje terrenal de los mártires de Roma. San Blas y Diógenes vivieron en esta época de tensión y terror. Roma estaba bajo presión, políticamente fracturada y religiosamente dividida. La élite pagana veía el cristianismo como una peligrosa rebelión contra la tradición y la autoridad imperial. Aunque los registros históricos son escasos, la tradición nos dice que Blas y Diógenes fueron cristianos de profundas convicciones, sus nombres aparecen en los primeros martirologios romanos, y su memoria fue preservada por los fieles que lo arriesgaron todo para mantener viva la llama de la Iglesia. Probablemente fueron arrestados durante una de las purgas sistemáticas de creyentes. Quizás durante la gran persecución de Diocleciano,
303 a 311 d. C. La más dura jamás lanzada contra los cristianos. Al negarse a ofrecer incienso al emperador o a los dioses, Blas y Diógenes fueron condenados. Su sentencia fue la decapitación. Sus cuerpos, según la tradición, fueron enterrados a lo largo de la Vía Salaria Vetus, la antigua ruta de la sal, donde reposan muchos de los primeros mártires. Cerca de allí, las catacumbas de Santa Priscila y otros cementerios sagrados albergaban los restos de innumerables mártires anónimos. Blas y Diógenes se convirtieron en parte de esa multitud silenciosa cuya sangre riega el suelo de la iglesia. Su veneración fue inicialmente local, sostenida por la tradición oral y la devoción de los cristianos que visitaban sus tumbas en secreto, pero sus nombres con el tiempo entrarían en el Martirologio Romano, el catálogo oficial de santos de la iglesia. Hoy en día, San Blas es más conocido, especialmente en Oriente y Occidente, por su posterior asociación con Armenia y su curación milagrosa de un niño con una espina de pescado clavada en la garganta. Pero el Blas recordado en la Vía Salaria, junto con su compañero Diógenes, es una tradición distinta, un mártir romano cuyo recuerdo precede a las leyendas. San Diógenes, cuyo nombre significa nacido de Zeus, nos recuerda que incluso quienes se formaron en el corazón de la Roma pagana podían convertirse en testigos de Cristo. Comparte la gloria eterna de los mártires, aquellos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aunque el tiempo ha borrado los detalles precisos de sus vidas, el testimonio de los santos Blas y Diógenes sigue brillando, una luz en el antiguo camino, una voz en el viento, un grito de valentía que surge de las piedras bajo nuestros pies. Santos Blas y Diógenes, mártires de la Vía Salaria, rueguen por nosotros. En el corazón de la República de Venecia, durante los tumultuosos años posteriores a la Reforma, nació un niño en la nobleza, no destinado a la grandeza política ni a la guerra, sino a una vocación mucho más elevada. Su nombre era Gregorio Barbarigo, y se convertiría en uno de los obispos y reformadores más influyentes de la Iglesia del siglo XVII, nacido el 16 de septiembre de 1625 en Venecia. Gregorio era hijo de la noble familia Barbarigo. Su padre, Giovanni Francesco Barbarigo, fue un destacado estadista y desde muy joven, el joven Gregorio se sumergió en el mundo de la educación clásica, la diplomacia y la virtud cristiana. Pero no fueron solo la política y el conocimiento los que moldearon el alma de Gregorio. Sus primeras experiencias sembrarían las semillas de una misión de servicio, compasión y reforma que duraría toda la vida. A los 20 años, Gregorio acompañó al embajador veneciano a las negociaciones en Münster que culminarían en la histórica Paz de Westfalia en 1648, un acuerdo que puso fin a la devastadora Guerra de los 30 años. Allí, impresionó incluso al Papa Inocencio X con su piedad y perspicacia intelectual. Fue durante estos años, rodeado por las ruinas de la guerra y las frágiles esperanzas de paz, que Gregorio comenzó a sentir una vocación más profunda, no a servir a los emperadores, sino al príncipe de la paz. De regreso a Venecia, Gregorio ingresó al sacerdocio y fue ordenado sacerdote en 1655. Su brillantez en teología y derecho canónico, combinada con su humildad, pronto atrajo la atención de la corte papal. En 1657, el Papa Alejandro VII, quien había conocido a Gregorio en Münster, lo nombró obispo de Bérgamo, una diócesis difícil que aún se recuperaba de la agitación posterior a la Reforma. En Bérgamo, Gregorio abrazó la visión del Concilio de Trento, comprometiéndose con la renovación del clero, la formación de seminaristas y el cuidado de los pobres y enfermos. Fundó seminarios, impuso la disciplina eclesiástica con bondad y sabiduría, y fue incansable en sus visitas a los rincones más remotos de su diócesis. En 1660, fue elevado al colegio cardenalicio y, tan solo 2 años después, nombrado obispo de Padua, una diócesis reconocida por su tradición universitaria e intelectual, pero necesitada de un renacimiento pastoral. Padua se convertiría en la culminación de su labor apostólica. En Padua, el cardenal Barbarigo construyó un seminario considerado uno de los mejores de Europa. Insistió en que los sacerdotes no solo fueran educados, sino también formados en la santidad.
Visitó parroquias personalmente, impartió catecismo a niños y brindó ayuda a las víctimas de la peste y a los desposeídos. Un verdadero pastor no guiaba desde arriba, sino desde dentro del rebaño. Gregorio estuvo profundamente influenciado por San Carlos Borromeo, cuyo modelo de vida episcopal siguió. Al igual que Borromeo, creía que la santidad en la Iglesia comenzaba con obispos santos. Su devoción a la Eucaristía, su fidelidad a la oración diaria y su inquebrantable caridad se convirtieron en el fundamento de su ministerio. Cuando la hambruna azotó la región, vendió gran parte de sus posesiones para alimentar a los hambrientos. Durante la peste, atendió personalmente a los enfermos. Era conocido no solo por su sabiduría, sino también por su gentileza, humildad y paz. Aunque considerado un candidato fuerte en varios cónclaves papales, Gregorio declinó aspirar al papado. Permaneció firme en sus deberes pastorales, más preocupado por la salvación de las almas que por la política de Roma. El 18 de junio de 1697, tras décadas de incansable servicio, Gregorio Barbarigo pasó a la eternidad en Padua. Fue llorado por ricos y pobres por igual, recordado como un padre, un pastor, un santo. Fue beatificado por el Papa Clemente XIII en 1761 y canonizado por el Papa Juan XXIII en 1960. Quien lo elogió como un gran modelo para los obispos. En una época de confusión y cambio, San Gregorio Barbarigo se mantuvo firme, un ejemplo de santidad, educación y reforma. Su legado perdura en cada alma que busca la verdad, en cada sacerdote formado en el amor y en cada obispo que camina con su pueblo. San Gregorio Barbarigo, ruega por nosotros. En los primeros siglos de la Iglesia cristiana, cuando el monacato florecía en los desiertos y montañas de Oriente, surgió una historia notable, una de humildad, valentía y santidad oculta. Se trata de la historia de Santa Marina, la monja, una mujer que vivió disfrazada de hombre en un monasterio masculino, en busca de la santidad. Santa Marina nació en el siglo V en la Siria bizantina o en el Líbano, según la tradición. Su madre murió siendo muy joven y fue criada por su padre, un devoto cristiano llamado Eugenio. Cuando llegó el momento de que Eugenio se retirara del mundo y entrara en la vida monástica, Marina, aún joven, le preguntó si podía acompañarlo, pero había un problema: los monasterios eran exclusivamente para hombres. Sin embargo, Marina, decidida a vivir una vida plenamente dedicada a Dios, se disfrazó de hombre y adoptó el nombre de Marinos. Su padre, conmovido por su fervor y fe, consintió, y juntos ingresaron en un monasterio de monjes. Durante muchos años, Marina vivió entre los monjes. Nadie sospechó su secreto. Oraba, ayunaba, trabajaba y estudiaba las escrituras como los demás. Soportó duras condiciones y una disciplina constante con extraordinaria humildad. Tras la muerte de su padre, Marina permaneció en el monasterio, continuando su vida oculta de virtud. Pero su santidad estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera extraordinaria. Un día, el abad envió a Marina y a otros monjes de viaje. En el camino, se alojaron en una posada. Esa misma noche, un soldado que también se alojaba allí sedujo a la hija del posadero. Meses después, cuando se descubrió que la joven estaba embarazada, acusó a Marinos, el monje inocente, de ser el padre. La noticia llegó al monasterio. El abad estaba conmocionado y furioso. Marina no se defendió. Soportó la falsa acusación en silencio, viéndola como otra forma de compartir el sufrimiento de Cristo. Como castigo, fue expulsada del monasterio y obligada a vivir fuera de sus puertas. El niño, una vez nacido, fue entregado a Marina para que lo criara. Durante varios años, Marina vivió humillada, criando al niño mientras mendigaba comida y soportaba el desprecio de sus antiguos hermanos. Sin embargo, nunca se quejó. Su humildad asombraba incluso a quienes la despreciaban. Finalmente, el abad, conmovido por su perseverancia, permitió que Marina volviera al monasterio. Continuó su vida de oración y ascetismo, guardando aún el secreto de su identidad. Solo después de su muerte se descubrió la verdad.
Mientras los monjes preparaban su cuerpo para el entierro, se quedaron atónitos al darse cuenta de que Marinos había sido una mujer desde siempre. El monasterio se llenó de asombro y dolor. El abad, lleno de arrepentimiento, pidió perdón públicamente por su error de juicio. La fama de Marina se extendió y se reportaron milagros en su tumba. Hasta el día de hoy, Santa Marina monje es venerada tanto en la Iglesia Ortodoxa Oriental como en la Católica Romana. Es la santa patrona de quienes son falsamente acusados y un ejemplo brillante de humildad, perseverancia y la silenciosa fuerza de la santidad oculta. Santa Marina nos enseña que el camino a la santidad puede pasar por la incomprensión, el rechazo y el sufrimiento. Pero a los ojos de Dios, todo sacrificio hecho por amor a Él da fruto eterno. Santa Marina, monje, ruega por nosotros. En el corazón de la Roma imperial, durante una de las horas más oscuras del cristianismo, dos hermanos gemelos, Santos Marcos y Marceliano, brillaron como faros de fe en medio de las sombras de la persecución. Su valentía, amor y compromiso inquebrantable con Cristo los colocarían entre los gloriosos mártires de la Iglesia primitiva. Marcos y Marceliano nacieron en el siglo III, probablemente alrededor del año 255 después de Cristo, en el seno de una noble familia romana. Aunque criados en un entorno pagano, los hermanos abrazaron las enseñanzas de Cristo y fueron bautizados, pasando a formar parte de la creciente, aunque perseguida, comunidad cristiana de Roma. Durante el brutal reinado del emperador Diocleciano, el cristianismo fue declarado ilegal y los cristianos fueron perseguidos. Marcos y Marceliano fueron arrestados por su fe y encarcelados. Las autoridades les dieron un duro ultimátum: renunciar a Cristo o enfrentarse a la muerte. Sus padres paganos, profundamente afligidos, les rogaron que abandonaran el cristianismo y se salvaran. El prefecto romano les concedió un indulto de 30 días, con la esperanza de que su familia los convenciera de retractarse. Pero, en cambio, ocurrió algo extraordinario. Entra San Sebastián, un soldado romano de alto rango y cristiano encubierto. Durante su estancia en prisión, Sebastián visitó a los hermanos y los animó a mantenerse firmes. Sus palabras fueron contundentes, su ejemplo inquebrantable, y pronto, no solo Marcos y Marceliano reafirmaron su fe, sino también sus padres, Tranquilino y Marcia, ambos bautizados. La prisión se convirtió en un campo misionero. Amigos, familiares e incluso funcionarios comenzaron a convertirse. Entre ellos se encontraba Nicóstrato, el funcionario de la prisión, Zoe, su esposa muda que milagrosamente recuperó el habla tras ser bautizada, y varios otros, todos convencidos por la fe de los hermanos y el celo de San Sebastián. Pero las autoridades romanas no se dejaron convencer. Marcos y Marceliano finalmente fueron llevados ante el juez Fabiano. A pesar de las torturas y amenazas, se negaron a renunciar a Cristo. Su valentía fue tan profunda que inspiró admiración incluso en sus perseguidores. Alrededor del año 286 después de Cristo, se ordenó su ejecución. Para evitar la compasión pública, sus captores los llevaron a un lugar oculto, probablemente un bosque cerca de la Vía Salaria, y allí, Marcos y Marceliano fueron atados a estacas y atravesados con lanzas. Sus cuerpos fueron recuperados en secreto por cristianos devotos y enterrados en las catacumbas de Santa Balbina, cerca de la tumba de San Sebastián. Su memoria fue apreciada por la Iglesia primitiva y honrada a lo largo de los siglos. Con el tiempo, se les dedicaron iglesias y su historia se conservó en las actas de los mártires. Su festividad se celebra el 18 de junio, recordando a los fieles el poder del amor inquebrantable a Cristo, incluso ante la muerte. Santos Marcos y Marceliano, hermanos gemelos en sangre y en la fe, nos enseñan que la verdadera lealtad a Dios a menudo tiene un precio, pero también conlleva la gloria eterna. Que su valentía nos inspire a permanecer firmes en la verdad, cueste lo que cueste. Santos Marcos y Marceliano, rueguen por nosotros. En el turbulento corazón de la Florencia medieval, ciudad dividida entre las facciones rivales de los güelfos y los gibelinos, vivió una mujer de paz, compasión y fe inquebrantable, Santa Juliana Falconieri.
Nacida en el seno de la noble familia Falconieri alrededor del año 1270, Juliana creció rodeada de riqueza e influencia. Pero las calles de Florencia no solo resonaban con el ruido de la política y las batallas, sino también con el clamor de los pobres, los enfermos y los que sufrían. Desde muy joven, Juliana se sintió atraída no por el poder, sino por la piedad. Se inspiró especialmente en su tío, San Alexis Falconieri, uno de los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de María. Su renuncia a la riqueza y su total dedicación a Dios causaron una profunda impresión en la joven Juliana. Aunque era una joven hermosa, cortejada por muchos, Juliana rechazó todas las ofertas de matrimonio. Prefirió el hábito de los siervos de María a las sedas de sus iguales. Vestida con una sencilla capa oscura, salió a las calles a cuidar de los pobres y enfermos. Pronto, otras se unieron a ella, jóvenes igualmente conmovidas por su ejemplo. Estas compañeras llegaron a ser conocidas como las Mantellate, nombre que recibían por el manto negro que vestían, a imitación de los frailes siervos de María. Bajo la guía de Juliana, las Mantellate se convirtieron en la rama femenina de la Orden de los Siervos de María. Sus vidas estaban dedicadas a la contemplación, el ayuno y las obras de misericordia. En una ciudad dividida por venganzas y violencia, se convirtieron en símbolos de reconciliación y sanación. En sus últimos años, Juliana sufrió una dolorosa enfermedad estomacal. Comer se volvió casi imposible. Sin embargo, incluso en su sufrimiento, se mantuvo fiel y serena, ofreciendo su dolor por la paz de Florencia. Cuando se acercaba la hora de su muerte, ya no podía recibir la Sagrada Comunión debido a su enfermedad. Pero su amor por la Eucaristía permaneció intacto. Pidió al sacerdote que colocara el Santísimo Sacramento sobre su pecho, sobre un corporal blanco. Milagrosamente, la hostia desapareció, y en ese preciso instante, el alma de Juliana partió de este mundo. Más tarde, mientras sus hermanas preparaban su cuerpo para el entierro, descubrieron algo extraordinario. La imagen de la cruz, igual que la de la hostia, había aparecido sobre su corazón. Hasta el día de hoy, las hermanas de la Tercera Orden de los Siervos de María llevan ese mismo símbolo en su hábito, testimonio del milagro eucarístico y de la santidad de su fundadora. Santa Juliana Falconieri fue canonizada en 1737 por el Papa Clemente XII. Su festividad se celebra el 19 de junio, un recordatorio de cómo la silenciosa devoción y el amor sacrificado de una mujer pueden traer paz a un mundo desgarrado por el odio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Santa Juliana Falconieri, ruega por nosotros. Gracias por ver Leyendas de Santos. Si estos santos extraordinarios te inspiraron, ayúdanos a compartir su luz. Dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete para apoyar más contenido que fortalezca la fe. Tu apoyo mantiene vivas estas historias sagradas. Que Dios los bendiga a todos.